Os damos la bienvenida a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje fascinante, una auténtica odisea a través del tiempo. Vamos a rastrear la épica historia de supervivencia de nada más y nada menos 2000 años del que probablemente sea el libro de historia más grande de Roma, Aburbe Condita, o desde la fundación de la ciudad. Y ojo, porque esto no es solo la historia de un imperio antiguo, no, es la increíble aventura física e intelectual de las palabras en sí mismas. Es decir, cómo logra sobrevivir un texto a la caída de los imperios, a la censura y al desgaste brutal de los siglos. Bueno, pues iniciemos este recorrido para descubrirlo. Para entender de verdad la magnitud de esta obra, primero hay que entender la fama que llegó a tener su autor. Plinio el Joven, a través de San Jerónimo, nos dejó una anécdota que es simplemente increíble. Maravilloso es que un extranjero entrando a una ciudad como Roma no buscase en ella otra cosa que Roma misma. Imaginemos la escena por un momento. Un hombre viaja desde Cádiz cruzando todo el Mediterráneo en plena antigüedad hasta llegar al imponente Roma. Pero no va a ver el foro, no le interesa el Coliseo, ni siquiera el emperador. Viaja exclusivamente para ver en persona al historiador Tito Livio. Básicamente, en su época, Livio era como una estrella de rock de la literatura. Su fama arrastraba auténticos admiradores desde la otra punta del mundo conocido. Vale, entremos en materia con esto. Hay un número que destaca por sus proporciones, digamos, colosales. 142. Se dice pronto, ¿eh? Ese es el número de volúmenes que componían la obra original de Tito Livio. Fue un esfuerzo absolutamente monumental, el trabajo de toda una vida que empezó más o menos entre el año 31 y el 27 a.C. Escribió sin parar hasta el final de sus días, abarcando desde los orígenes míticos con Eneas hasta su propia época contemporánea con Augusto. Es una escala de producción que resulta literalmente asombrosa. Pero aquí viene el jarro de agua fría. 35. De esos 142 inmensos volúmenes originales, tan solo 35 han llegado hasta nuestros días. Es un contraste brutal, ¿verdad? Crea una tensión dramática innegable. Nos pone de frente ante la inmensa y trágica pérdida del conocimiento antiguo. Pensémoslo así. Gran parte de la historia detallada de la mayor superpotencia de la antigüedad se ha evaporado para siempre. Y lo que nos queda es este legado, valiosísimo, por supuesto, pero tristemente incompleto. Sección 1. El historiador y su obra. Tito Livio era curiosamente un personaje lleno de contradicciones. Era simpatizante de la República, viviendo en pleno imperio de Augusto, quien, por cierto, lo llamaba el Pompeyano. Pero su intelecto era tan brillante y respetado que el propio emperador, paradójicamente, le confió la educación del futuro emperador Claudio. Si repasamos la cronología de lo que logró sobrevivir a los estragos del tiempo, vemos un patrón interesante. Conservamos la primera década, que va desde esa fundación mítica de la que hablábamos hasta las guerras samnitas en el 293 a.C. Luego hay un vacío inmenso, y de repente recuperamos la tercera, la cuarta y la mitad de la quinta década. Estas nos cuentan conflictos apasionantes como la Segunda Guerra Púnica con Aníbal y las guerras macedónicas hasta la batalla de Pydna. Y después de eso, el resto es silencio. Claro, llegado a este punto es lógico preguntarse, si nos faltan 107 libros, ¿cómo demonios sabemos siquiera de qué trataban? Pues la respuesta está en las periódicas. Estos son unos resúmenes superútiles que se hicieron en los siglos III y IV. Básicamente funcionan como un índice detallado de todo lo que hemos perdido. Gracias a la gente que se dedicó a sintetizar esto en la antigüedad, conocemos la estructura y los eventos clave de la obra entera. Aunque, la verdad, hay un detalle que duele bastante si te gusta la historia. Los libros 136 y 137 se han perdido por completo. Ni siquiera se conservó su resumen. Nada. Pasamos a la sección 2, el mito de la fundación. Hay que tener muy claro que, cuando Livio relata cómo se fundó Roma en el 753 a.C., su objetivo no era hacer arqueología precisa ni dar datos fríos. Lo que él quería era celebrar, ensalzar por todo lo alto las virtudes morales del pasado romano. Y para conseguir ese impacto, Livio jugaba con las distintas tradiciones, invitándonos a pensar un poco más allá. Todos tenemos en la cabeza el mito de la loba amamantando a Rómulo y Remo, ¿no? Pero Livio nos plantea una dualidad lingüística que es fascinante. Resulta que la palabra latina lupa significa loba, efectivamente, pero también era el término coloquial en el argot para referirse a una prostituta. Así que Livio deja caer que Larencia, la mujer del pastor que crió a los gemelos, a lo mejor ejercía la prostitución, y que a partir de ese simple doble sentido rural la historia corrió como la pólvora hasta convertirse en la gran leyenda mítica del animal salvaje. Brillante, ¿verdad? Además, la fundación de Roma no fue precisamente un cuento de hadas. Livio nos cuenta este proceso que fue bastante violento paso a paso. Primero, la típica disputa de los augurios. Remo ve 6 buitres, pero Rómulo ve 12 justo después. Segundo paso, la burla. Remo, en plan desafiante, salta por encima de los cimientos de la muralla de su hermano. Y el tercer paso, el desenlace trágico. Rómulo mata a Remo, el fratricidio original.
Hay que decir que relatar las cosas con esta crudeza, sumado a su obvio favoritismo hacia Roma, le valió bastantes críticas. Figuras como el emperador Calígula o el retórico Quintiliano le echaban en cara esa supuesta falta de objetividad. Llegamos a la sección 3. El misterio de los libros. Y es que la verdadera aventura no se queda solo en el texto, sino en cómo esos manuscritos sobrevivieron, viajaron y se tradujeron a lo largo de los siglos hasta llegar, por ejemplo, al mundo hispanohablante. Sigamos el rastro para ver cómo se va construyendo esto. La obra no llegó a España de forma directa, sino dando unas vueltas tremendas. En el siglo XIV, un francés, Pierre Bersuer, la traduce a su idioma. A partir de esa versión francesa, en el año 1401, el canciller Pero López de Ayala saca la primera traducción al castellano. Más adelante, en 1520, Fray Pedro de Vega le da un buen repaso y la mejora en Zaragoza. Pero atención a este dato, que es fortísimo. No fue hasta 1888, con Francisco Navarro y Calvo, que tuvimos la primera traducción completa hecha directamente del latín original. Siglos enteros esperando. Se dice pronto. Sección 4. Censura y devotos lectores. Para que nos hagamos una idea de la realidad puramente física de este libro a través de la historia, fijémonos en una joya, un ejemplar impreso en París en el año 1573 por Miguel Sonio. Hoy en día se guarda en el Archivo Histórico de la Universidad del Rosario en Colombia, y es una auténtica cápsula del tiempo. Hojeando las páginas gruesas de esta edición de 1573, aparece algo superhumano y cercano. Nos encontramos con anotaciones hechas a mano por un estudiante del siglo XVI. Este chaval se hacía llamar el Doctor Pulga, y vaya si dejó su marca. Prácticamente vandalizó su propio libro de texto, pero no por odio que va, sino por una devoción absoluta, casi fanática, hacia lo que escribía Tito Livio. Su queja ha quedado ahí inmortalizada para siempre. El doctor Pulga escribe al margen, con un cabreo tremendo hacia sus profesores, lo siguiente: «Estúpidos nosotros al recriminar la ignorancia de estos asnos, y erran al ignorar a Livio, mientras se pegan por completo a Curcio y a Nepote». Es una queja espectacular. Conecta de maravilla las grandezas del mundo antiguo con las típicas frustraciones de un estudiante universitario en pleno Renacimiento. Estaba indignadísimo de que le obligaran a estudiar a otros historiadores romanos que él consideraba menores, dejando a Livio en un segundo plano. Pero, cambiando de tercio, al ver las marcas de este libro surge una gran pregunta. ¿Por qué iba la Inquisición a censurar una obra sobre historia antigua que se escribió muchísimo antes de que existiera el cristianismo? La respuesta nos enseña otra cara de cómo los libros se daban de bruces con las ideologías de cada época. Y es algo que en este ejemplar de 1573 se puede ver y tocar. Lo fascinante es descubrir qué fue exactamente lo que molestó a los censores. Resulta que no tenían ningún problema con Tito Livio. Para nada, la censura iba dirigida de lleno contra los comentaristas modernos de esa edición en concreto. Por ejemplo, en este libro encontramos censurada una carta del mismísimo Erasmo de Rotterdam. La introducción, escrita por el reformista Simón Grineo, está literalmente sepultada. Le pegaron una hoja de papel encima para que nadie pudiera leerla. Y las notas de Juan Belcurión están tachadas a conciencia, con la etiqueta de autoris damnati, es decir, autor prohibido. El texto de Livio se salvó, sí, pero el libro físico tuvo que ser mutilado para sobrevivir al clima ideológico de aquel momento. Y todo esto nos lleva al punto final de nuestra reflexión. En el fondo, la historia de Aburbe Condita es un espejo de la inmensa fragilidad de la memoria humana. De 142 libros pasamos a 35, y lo demás son resúmenes, traducciones que dieron 1000 vueltas y textos que sobrevivieron a duras penas a la censura. Al ver todo este recorrido épico de 2000 años, queda una idea provocadora flotando en el aire. ¿Qué obras maestras de nuestra época actual podrían acabar perdiéndose igual? ¿Qué fragmentos sueltos van a quedarles a las futuras generaciones cuando intenten recomponer quiénes fuimos nosotros? Es una incógnita que, desde luego, nos invita a valorar muchísimo más el conocimiento que aún tenemos entre manos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.